Buenos días, Venezuela. Tenemos nuevo presidente interino Juan Guaidó, apoyado por más de 50 países, todos democráticos, todos triunfadores económicamente. Tenemos Tribunal Supremo de Justicia, tenemos Asamblea Nacional, en fin, vamos progresando. Tenemos ya, ¿cómo se llama?, representantes de Venezuela en diferentes países del mundo. Y estas son las noticias y la historia de las últimas horas. Juan Guaidó, atención, es noticia nuevamente. Juan Guaidó, desde una concentración que se realizó en Guatire, afirmó que la propuesta de diálogo del régimen es una muestra de debilidad de Maduro y compañía. Están tan débiles que nos quisieron manipular con un diálogo. Aquí estamos nosotros claros y no nos van a confundir. Al respecto tiene la palabra Diego Arria. Muy queridos amigos, voy a mantener una breve conversación con ustedes porque creo que estamos en momentos sumamente peligrosos en el cual están ocurriendo muchas cosas. Algunas las sabemos, otras no, pero seguramente las que no sabemos bien son las que a mí más me preocupan. Me refiero al tema que se ha puesto sobre la mesa del gobierno del presidente Guaidó, que son las conversaciones en Noruega. Algunos las llaman negociaciones, otros dicen que son mediaciones. Yo quiero tal vez explicarle algo porque si hay un tema que yo conozco bastante bien, es el tema de las negociaciones internacionales, porque he participado en Bosnia, he participado en la antigua Yugoslavia, lo he hecho en Somalia, en Guatemala, en Haití, en El Salvador y otros lugares del mundo, Mozambique, Camboya. Y ¿qué he aprendido? Que mientras más experiencia se tiene, más hay que consultar y más hay que ampliar el abanico de acceso a información que es fundamental para esto. Hoy en día se dice que en Noruega se ha estado conversando representantes del régimen y representantes de la oposición. ¿Quiénes son los representantes del régimen? No son, sin la menor duda, legítimos representantes ni creíbles de un régimen narcomilitarizado. El verdadero representante del régimen sería el Chapo Cabello, el Tarek El Al-Sami, la mujer de Maduro, el mismo Maduro. Esos serían padrinos, esos serían legítimos representantes. Y por el lado nuestro, por el lado de la oposición, tendrían que haber personas que realmente tengan la credibilidad, la confianza, y no que sea como dice el diario El País de Madrid ayer, que dice que tiene el visto bueno Leopoldo López y que Julio Borges dice que se enteró por los medios y Ramos Alup dice que no participa. O sea, evidentemente sería una negociación entre un representante de Voluntad Popular y otro del Nuevo Tiempo, lo que estaría nada menos que negociando cosas fundamentales para el rescate de nuestra libertad. Esto me parece a mí de la más alta peligrosidad y debiéramos reconocer algo. El país no es de la Asamblea Nacional. El país es dueño de la Asamblea Nacional, así como Guaidó no es dueño de la voluntad de los venezolanos, sino al revés. Y lo que vemos ahí en una esperanza, tenemos que recordarle que estas conversaciones, como él la llama, o mediaciones, el hecho de que no sean frente a frente, eso es normal. Esas se llaman negociaciones pendulares. Así tuvimos en El Salvador 3 años y eran pendulares, nunca se veían la cara, pero al final era un proceso de negociaciones donde las Naciones Unidas estaban en el medio. Hace poco vimos que hubo un intento de negociación entre representantes de la oposición y el gobierno en el cual se dejaba el régimen, se liquidaban a Maduro, pero quedaba padrino, el jefe de la Casa Militar y nada menos que el presidente de la Corte Suprema, ilegítimo, este señor Michael Moreno. Esto realmente era vergonzoso, terrible, era una manera de salir aparentemente del problema, cuando Maduro no es simplemente el problema es el rescate completo de la libertad. Por ejemplo, los noruegos han sido muy exitosos, por ejemplo, en el caso de Israel y Palestina, intentaron muy bien, muy constructivamente, lo han hecho en Guatemala, lo hicieron en Haití, lo hicieron en Colombia. Ya los colombianos están comenzando a pagar las consecuencias de muchos de los acuerdos, porque Cuba, que también aparentemente ha estado reunida con representantes de la oposición y del gobierno, jugó un papel realmente determinante, porque el presidente Santos cometió el gravísimo error de ubicar las negociaciones nada menos que en Cuba, donde diariamente los guerrilleros tenían el asesoramiento no solo del gobierno cubano, sino el propio en esa época del gobierno venezolano. En Darfur recientemente hubo un intento, se salieron del general Bashir
pero pusieron a otro general que se supone que en 3 años se vaya, cosa que no está por verse. Yo he hecho una reflexión para ustedes. Esta negociación, conversación, mediación no es para nada legítima. No es legítima porque no están los representantes verdaderos ni del régimen, del narcorrégimen, ni tampoco realmente lo que sería la oposición venezolana. ¿Qué podemos nosotros negociar? Evidentemente, si están negociando algo, sería que vamos a hacer elecciones, algo de ese tipo. Cuando aquí esto se está convirtiendo, parece esto de fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, se está convirtiendo como en el juego de piedra, papel o tijera. Y esto es demasiado serio para hacer piedra, papel o tijera. Aquí se trata de desalojar al régimen. No entiendo otro tipo de negociación. Cuando las negociaciones colapsan, ya hemos hablado varias veces de eso, la única instancia es el uso de la fuerza. El uso de la fuerza no debe provocarle júbilo a nadie, porque puede tener consecuencias que a veces no son las mejores deseables, pero cuando colapsa un proceso de negociación, como es el caso nuestro, o por lo menos como sería una negociación aceptable para los venezolanos, el uso de la fuerza es indispensable. Nos hemos ido apartando del secretario general de la OEA. ¿Por qué? Porque propuso el principio de la responsabilidad de proteger. Aparentemente eso no le gustó al gobierno de la Asamblea Nacional y por lo tanto tomaron distancia. Nada menos que el hombre que ha sido y de la institución más cercana a nosotros. Esto también nos aleja un poco del Grupo de Lima. ¿Cómo van a, que Noruega no puede tener mayor interés en Venezuela que lo que pueden tener Colombia o Brasil, por ejemplo, nuestros países limítrofes, para no mencionar a otros países del Grupo de Lima? Y el aliado fundamental que tenemos en este proceso son los Estados Unidos. Sin los Estados Unidos nosotros no podremos tener el rescate de la libertad como quisiéramos los venezolanos, no como lo quisieran negociar algunos de los partidos políticos. Este es un tema que lo seguiremos discutiendo, es mi obligación ciudadana, porque yo realmente sí he participado en estos procesos y sé los riesgos que se corren y las implicaciones que esto tiene, y me preocupa que los que lo están manejando no lo saben. Valencia, Carabobo. Este es el Hotel Aladín y desde aquí en adelante empieza la cola de la estación de servicios conocida como Short Chicken. Una pregunta, ¿desde qué hora están ustedes haciendo esta cola? 5:30 de la mañana. 6 de la mañana. ¡Maduro! Estamos claros, papá. Fake news, ¿ustedes creen? Como dice el régimen. Bueno, en cuanto a la escasez de combustible, el presidente interino Juan Guaidó indicó que es un absurdo que no haya gasolina en un país petrolero. ¿Cómo es eso que envían gasolina a Cuba y aquí en Venezuela no hay? Repito, se pregunta Guaidó y le pregunta a usted, ¿cómo es eso de que envían gasolina a Cuba y aquí en Venezuela no hay? Entre tanto, y a pesar de las primeras declaraciones del narcorrégimen de que es falso el desabastecimiento, la Fuerza Armada Bolivariana al servicio del narcorrégimen y la tiranía cubana comienzan a regular la venta de gasolina para evitar un posible estallido de violencia. Bomba de gasolina La Morocha, autopista, sentido Valencia-Puerto Cabello, se fue la luz, la gente tiene muchísimas horas haciendo cola para surtir su vehículo y se ha ido la luz. Ahora la gente está atacada en este peo y tienen toda su razón. Esto es lo que sucede en Venezuela, lo que está empezando a suceder en Venezuela ante la crisis de la gasolina, que era lo que faltaba. Y aquí estamos, pues. Lo que viene es bueno, papá. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes han pensado qué ocurrirá en Venezuela cuando el país se paralice? Recordemos que eso fue una estrategia.
los paros escalonados. Una semana un día, otra semana 2 días, pero resulta que con los apagones, y no es nada con los apagones, sino con la falta de gasolina, que no obedece a un paro petrolero, sino que no hay gasolina en el país, ninguna refinería está trabajando. ¿Qué va a pasar en Venezuela cuando todo está paralizado? ¿Qué va a ocurrir en Venezuela? Es la pregunta que yo le hago a ustedes con nuestros sitios de trabajo que ya funcionan a media. Por cierto, hoy vine a la oficina a apagar el aire acondicionado porque anoche o ayer se quedó prendido por un largo apagón. Llegó la luz muy tarde en la noche y no vine a la oficina a apagar el aire. Vine hoy temprano sábado. Ustedes se han puesto a pensar qué va a ocurrir. ¿Cuál es nuestra estrategia como venezolanos? ¿Cómo vamos a recuperar esto? ¿Podremos darle más larga a estos canallas en el poder que han destruido a Venezuela? ¿Qué hace falta para desalojarlos? Se ha intentado de todo: diálogo, negociaciones, acercamientos, a escondidas y en público durante muchos años. Se ha hablado de intervención militar, se ha hablado de coalición. En la Asamblea Nacional no, es donde no se ha discutido eso, ¿ok? Es donde pareciera que están como ajenos a la realidad y tienen otra agenda. Le pido a los diputados que quedan y no perseguidos y los perseguidos que sesionen en un lugar a escondidos. Involúcrense, soliciten a los Estados Unidos, a Colombia, a Brasil, al que ustedes quieran. Hey, problema de sobrevivencia, de supervivencia en Venezuela. Aquí la gente se va a seguir muriendo. Cuando esto se paralice por completo, ¿qué va a pasar con los hospitales? Bueno, las universidades todas están acabadas, todas están arruinadas. Las universidades, la gente no puede llegar a sus trabajos. No hay autobuses. Y si antes no había autobuses porque no tenían repuesto, ahora no pueden. Los pocos que quedan porque no hay gasolina o no hay gasoil. Amigos, esto está destruido. Venezuela está destruida. ¿O no nos hemos dado cuenta de eso? ¿O estamos pensando en el hoy, no en el mañana o en el después? Señores, es el momento, ya está, de dejarnos de tanta tontería. Pedirle a Estados Unidos, a nuestros militares que se han ido y están incómodos, no que se quiebren los de aquí, no, a esos bastantes que quieren activarse. Hey, confórmense en coalición, hagamos respetar el derecho ciudadano de vivir en libertad. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Díganme, ¿qué nos falta? Incluirlo en el TIAR, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y bueno, vamos a incluirlo. Aprobar el 187.11. Vamos a aprobarlo. Que estamos desunidos, que si eso es mentira. La población de abajo está unida en el propósito. No hay una unidad más grande que exista en este país que es salir de estos sinvergüenzas, de estos canallas, de estos asesinos, de estos criminales. El problema lo tenemos somos nosotros en la oposición, que no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Qué pasa? Pareciera que no va a ser de esta forma porque entonces fulanito de tal el que se encarga del coroto. Si es de esta otra, es el fulanita de tal. Mire, hermano, Venezuela no está para eso. A Venezuela le importa un comino quién sea el que domine la transición. A Venezuela lo que quiere es salir del hueco. Después, cuando se reinstitucionalice, que vuelvan los problemas de grupos y esto y lo otro, que lance sus proyectos. Pero mientras tanto, vamos a ocuparnos, por el amor de Cristo. Venezuela se está muriendo y con ella sus habitantes. Amigos, es el momento de la verdad, de pensar en el país y no en intereses mezquinos. Pablo Aure habla claro. Bueno, y hablando de militares, destaca el diario digital Infobae que reproduce El Nacional, que según Sebastiana Barraez, militares que mantuvieron al chavismo dejan abierta y solapadamente a Maduro. Y aquí tengo a Sebastiana, que no la dejo dormir porque está ahora bien lejos y en la madrugada donde está, para que nos diga, Sebastiana, ¿por qué afirmas eso? Adelante. Hola, Napoleón.
Bueno, sin duda alguna que es muy sencillo determinar que los militares de diferentes áreas, de diferentes vertientes, que han mantenido a Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana en el poder, se van alejando precipitadamente de ellos. Hay dos hechos puntuales que así lo demuestran. Por una parte, que el más poderoso movimiento de chavistas contra Nicolás Maduro surge de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La mayoría de los militares involucrados, por ejemplo, en el 4 de febrero, el día de la intentona golpista de Hugo Chávez, y del 27 de noviembre del año 92, que encabezaron líderes de la aviación, como el caso del general Visconti, están enfrentados a Maduro abierta o solapadamente. De esos militares, fíjate, hay dos símbolos muy representativos. Por una parte, el general en jefe Raúl Isaías Baduel, y por otra parte el mayor general Miguel Rodríguez Torres. Ambos compartieron poder con el chavismo, Baduel con Chávez, y el caso de Rodríguez Torres, una parte con Chávez y otra parte con Nicolás Maduro. Pero además de eso hay un motor importante de militares en el exterior, que también han sido soportes de la revolución. Me refiero, por ejemplo, a casos como el del mayor general Cliver Alcalá Cordones, el del general Milano, los generales que no, pero no solamente generales, de los militares de todos los rangos, que en algún momento fueron una fuerza importante para el chavismo. Incluso ustedes allá en Estados Unidos tienen algunos hechos simbólicos, por ejemplo el caso de el militar, pero también juez, magistrado, como es el caso de Aponte Aponte. Sí, Aponte Aponte. Igualmente tenemos una cantidad de gente que, bueno, no solamente son militares, también hay civiles importantes de esos que sostenieron la revolución, que ya no están respaldando precisamente al gobierno nacional. Y fíjate que tenemos a algunos que se identificaron con el chavismo de manera mucho más directa, por ejemplo el caso de Francisco Arias Cárdenas. O sea, es evidente el alejamiento de este comandante del 4 de febrero, de Nicolás Maduro, y eso se evidencia incluso con gente relacionada al propio Arias Cárdenas, como es el caso del general de la aviación Ramón Ismar Rangel, que hace unos días se pronunció en contra de Nicolás Maduro y del gobierno nacional. Y por otra parte tenemos al propio Diosdado Cabello, que maneja un grupo importante de militares dentro de la Fuerza Armada, pero también militares que participaron dentro de lo que fueron las intentonas golpistas. Y aunque Diosdado Cabello comparte el poder, pues tampoco es un defensor de Nicolás Maduro. Por el contrario, es un enemigo interno que tiene Nicolás Maduro. Entonces estamos hablando de muchas vertientes que han ido coincidiendo en contra de Nicolás Maduro, y que precisamente es donde uno puede evidenciar claramente la soledad en el poder que tiene Nicolás Maduro por parte de los sectores que han venido manteniendo a la revolución bolivariana y a él mismo en el poder. Un abrazo, Napoleón. Hasta luego, muchísimas gracias, Sebastiana Barraez. Con lo que ha sido o es en este momento la noticia más destacada por la prensa, buena parte de la prensa internacional y por la prensa nacional, o lo que queda de ella. Vamos a seguir entonces con la historia de las últimas horas. Así pasarán las últimas horas, o han pasado ya, a la historia de Venezuela. Tenemos el caso de Carlos Valero.
El diputado de la Asamblea Nacional publicó la lista de 22 personas desaparecidas. 22 personas desaparecidas en alta mar el pasado jueves 16 de mayo al viajar en un peñero desde Güiria, en el estado Sucre, hasta Trinidad y Tobago. Estamos como los cubanos ya. Entre los desaparecidos inclusive se encuentran 2 menores de edad. Por otro lado, ACNUR calcula, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que calcula que al menos 16 países han recibido a los venezolanos que han emigrado, y en tal sentido asevera que más de 3 millones de personas han abandonado el país. Más de 3 millones de personas han abandonado el país. Dice que el flujo migratorio venezolano es de 5.000 personas por día. 5.000 personas por día. Y esto hay que aguantarlo. El país tiene que aguantar semejante cosa. Estos elementos, ¿qué se va a hacer con estos vagabundos? Uno se pregunta. Bueno, tenemos ya, sí lo tenemos, ¿no? Ya tenemos en línea a Efraín Cruz. Efraín Cruz desde Caracas. Adelante, Efraín, te escuchamos. Un gran saludo para ti, Napoleón, y todas las personas que se conectan con nosotros a través de 24 horas por el canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, aunque siga suspendido en Twitter, bueno, parte de esta campaña que busca silenciar a los que contamos la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Pero vamos a comenzar este domingo contándoles que más de 70 horas ya lleva desaparecido un bote con al menos 29 personas que viajaban de Güiria a Trinidad, una embarcación que partió de Güiria, municipio Valdés del estado Sucre, con destino a Trinidad y Tobago. Llega desaparecida más de 70 horas hasta el mediodía de este 19 de mayo. Extraoficialmente se conoce que al menos 29 personas que iban a bordo están perdidas y no se han activado los protocolos de búsqueda y rescate. No se han activado las labores de búsqueda ni la vigilancia costera. La Guardia Costera de Güiria y guardacostas dijeron que iban a salir y nunca salieron. Es el argumento que las patrulleras y las lanchas están dañadas. Esto lo aseguró el diputado Robert Alcalá. El rastreo aéreo, que Alcalá calificó como fundamental para estos casos, tampoco se activó, a pesar de las exigencias de los familiares desde la desaparición de la embarcación, mientras las búsquedas las realizan pequeños botes pesqueros de la localidad. El bote Ana María zarpó a las 3 de la tarde el pasado jueves 16 de mayo desde Güiria. Sin embargo, el parlamentario explicó que se trataba de un bote pesquero sin condiciones para transportar pasajeros, y de ese momento se perdió comunicación con los tripulantes, que nunca llegaron a Trinidad. Oficialmente tampoco ha aparecido alguno de los presuntos náufragos de la embarcación. Según comentó el diputado, los familiares de los desaparecidos, funcionarios de la Capitanía de Puerto de Güiria, informaron que posiblemente el capitán de la embarcación habría sido rescatado y llevado a Trinidad por un barco que iba con dirección a Grenada. Tampoco hay una cifra oficial de cuántos pasajeros viajaban en esta embarcación, debido a que Protección Civil en Güiria solo ha podido contabilizar a los desaparecidos, porque los familiares se han acercado a reportar cada uno su caso, y por lo tanto esta cifra puede aumentar en cualquier momento. También otra información de ha ocurrido en Venezuela este domingo, por un artefacto explosivo. El SEBIN resguardó La Castellana. Esto fue en la mañana de hoy en la redoma La Castellana, en el este de Caracas. Bueno, se informa a través de Twitter que el tránsito en esa zona se mantuvo restringido por horas. El hecho se registró alrededor de las 11:45 de la mañana, y en las publicaciones que están en redes sociales se agregó que los efectivos además detonaron el artefacto y controlaron esta situación. También recordemos que fue justo enfrente de donde se encuentra la Embajada del Reino Unido y la de Alemania. Y para terminar, los colectivos atacaron con bombas Molotov un campamento de ayuda humanitaria, esto en el estado Trujillo. Una jornada de asistencia social fue atacada por unos 7 colectivos, quienes lanzaron bombas Molotov a vehículos y con armas de fuego amedrentaron a personas que estaban en la actividad. Según un vecino que estaba en la actividad, los sujetos llegaron y lanzaron bombas, partieron vidrios a los carros que se encontraban allí en el sitio para poder amedrentar a las personas de la tercera edad, discapacitados y niños. Esta actividad se estaba realizando en el sector El Limón del municipio San Rafael de Carvajal, cuando los sujetos a bordo de 4 motos arremetieron contra los presentes, pero las personas reaccionaron y lograron que estos colectivos se fueran del sitio. Fueron ahuyentados con piedras por la comunidad. Bueno, así están las cosas por Venezuela hasta este instante, pero sabemos que esto puede cambiar y usted lo va a conocer a través de 24 horas y por supuesto a través de mi Instagram también @babuito. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín. Gracias. Hasta luego, Efraín Cruz desde Caracas. Recuerden
dicen que hay que presionar para que le restituyan a Efraín Cruz su Twitter, @babuito. Pero más. No puede con la cara de seriedad. Sí, señor, Simonovic en libertad, así como lo oye. Bueno, estamos haciendo este espacio como todos los días a nombre de Ángela Sagua y su nuevo libro En nombre de los pobres los multiplican, de Bernardo Jurado La fragancia de la rebelión, de Carlos Rangel La Venezuela imposible y de Aptitud Dancewear en el centro comercial Magnolia Shop. 24 horas por YouTube Bravo 24, le invitamos a suscribirse. YouTube Bravo 24 es completamente gratis. Además nuestro Twitter y nuestro Instagram es @Napoleón Bravo. Bravo 24, voz de la democracia y de la libertad. Les saluda Napoleón Bravo, mi Twitter es @Napoleón Bravo y la producción general es de quien les habla, Napoleón Bravo. Vuelvo a negar que en Venezuela hay una situación humanitaria. En Venezuela no hay una crisis humanitaria. No es verdad. No es verdad. Venezuela no tiene una crisis humanitaria. Y hablando de crisis humanitaria, que no es verdad que existe, por cierto, uno de los titulares de primera página del New York Times es el siguiente: el colapso de Venezuela es el peor en décadas, fuera de aquellos causados por guerras, dicen los economistas. Los carniceros han dejado de vender cortes de carne a favor de despojos, virutas de grasa y pezuñas de vaca, la única proteína animal que muchos de sus clientes pueden pagar. El desmoronamiento de la economía venezolana ha superado al colapso de Zimbabue bajo Robert Mugabe, la caída de la Unión Soviética y la desastrosa desintegración de Cuba en la década de los 90. Para encontrar niveles similares de devastación económica, los economistas del Fondo Monetario Internacional tienen que recurrir a comparaciones con países destrozados por la guerra, como Libia a principios de esta década o el Líbano en los años 70. Pero Venezuela no ha sido destrozada por el conflicto armado, sino por la mala gobernabilidad, la corrupción y las políticas equivocadas de Maduro y de su predecesor Hugo Chávez, alimentando una inflación descontrolada, cerrando negocios y arruinando al país. Y en los últimos meses, el gobierno de Trump ha impuesto fuertes sanciones para tratar de mutilarlo aún más. Es el principal titular en este momento, o uno de los principales de primera página del New York Times. Vámonos ahora a la agencia Reuters. Vámonos a la agencia Reuters. Dice lo siguiente: el ministro de Petróleo de Venezuela dice que la economía y la industria petrolera están bajo el asedio de Estados Unidos. Así lo declaró el general Manuel Quevedo, declaró el domingo, por cierto, a los medios de comunicación antes de la 14ª reunión de la OPEP en Arabia Saudita. Por lo tanto, esto genera perturbaciones en el flujo de suministro de petróleo al mercado mundial, así como un daño económico grave y sufrimiento para el pueblo venezolano, dijo Quevedo. Mientras que en las ciudades de Venezuela, los venezolanos enojados esperan horas en cola para obtener combustible a medida que la escasez empeora. Por otro lado, tenemos el titular del Washington Post: Donald Trump, se distancia cuidadosamente de la controversial ley de aborto de Alabama. En un hilo de Twitter a última hora de la noche, el presidente Trump destacó sus credenciales de ser fuerte pro vida,
pero al mismo tiempo se alineó con otros republicanos que creen que el nuevo estatuto va demasiado lejos. Estos son los principales titulares de la prensa y las agencias de noticias a esta hora, gracias a Aptitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Dice que el buen revolucionario, aunque no tenga manteca, se come la yuca seca y no hace comentarios. No va por el vecindario diciendo que no comemos. Y por la tarde lo vemos escribiendo en el mantel. Y aquí estamos con Fidel, patria o muerte, venceremos. Pintó una cafetería, desde luego sin café. Pintó una cafetería, desde luego sin café. Y te pinta un comité y una bodega vacía. Pintó una ferretería y una cola caminando, a un hijo de puta gritando que hay un juicio popular, pero no puedo pintar el hambre que estoy pasando. Ayer fui a comprar boniato y me dijo el bodeguero, ayer fui a comprar boniato y me dijo el bodeguero, tiene que traer primero la inscripción y 2 retratos. Y el carnet del sindicato que también es necesario. Después me dijo Olegario, sin el mayor disimulo, traiga 2 fotos del culo para el papel sanitario. Como ven, la situación de Cuba, que son unos fracasados los Castro, es muy similar a la de Venezuela, y esos que los Castro han sabido chulear de lo lindo como buenos tiranos que se hacen pasar de ideólogos de izquierda. Son unos fracasados, han fracasado, arruinaron Cuba como estos delincuentes de Venezuela, Maduro, Chávez y compañía, son unos fracasados. Si es que fracaso es que cuando llegan a la presidencia empeoran el país donde llegan, que es lo que hacen esta gentuza. Bueno, vamos a ver cómo está a esta hora los titulares de buena parte de las agencias y prensa que está perseguida en Venezuela. Por ejemplo, CNN en español destaca que la Casa Blanca usará la inversión como propuesta de paz. Los líderes palestinos y otros líderes árabes han expresado previamente su escepticismo sobre este plan. Este es el principal titular a esta hora de CNN en español. Vámonos ahora a NTN 24. A ver qué nos dice NTN 24. El principal titular: desaparece Peñero con 22 migrantes que salieron desde Güiria hacia Trinidad. La mayoría se fue por la pobreza que hay en el país. No hay cómo comer. Estamos pasando hambre, dijo uno de los familiares. En segundo titular destaca una declaración de Freddy Bernal: gracias a Rusia se ha evitado una intervención. Gracias a Rusia, como si Rusia no estuviera interviniendo en Venezuela, al igual que la dictadura cubana. En tercer titular son unas declaraciones de ACNUR que asegura que el flujo migratorio venezolano es de 5.000 personas por día. Y el cuarto titular que a esta hora destaca NTN 24 es que Huawei no se someterá a la presión estadounidense, según aseguró su fundador. Vámonos ahora a los titulares de El Nacional y de La Patilla. El Nacional destaca que entregaron ayuda humanitaria a 10.000 personas en todo el país. Los insumos incluían kits de higiene, medicamentos y alimentos. Segundo titular, difunden la lista de desaparecidos en el naufragio de la embarcación de Güiria. Tercer titular, por artefacto explosivo, SEBIN resguardó la Castellana. Son los 3 titulares más destacados a esta hora por el diario El Nacional, mientras que La Patilla
Patilla destaca que PDVSA no importa una carga de gasolina desde el 31 de marzo. Segundo titular, publican la lista de personas desaparecidas que viajaban de Güiria a Trinidad buscando comida. Y el tercer titular es que militares controlan largas colas en las bombas de gasolina venezolana. Son los tres titulares más destacados a esta hora, tanto por el Nacional como por La Patilla, CNN en español y NTN 24. Bueno, y así estamos despidiendo esta historia de las últimas horas. Así será recordado estas últimas horas para las siguientes generaciones, porque ustedes no la van a recordar, ustedes la están padeciendo o la estamos padeciendo.